Querido Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido David, muy buenas noches. Oye, yo creo que ya las refinerías, las plantas de Pemex se parecen al metro de la Ciudad de México, ¿no? Híjole, por desgracia los accidentes parecen ser la cosa rutinaria y hoy particularmente ha sido un día verdaderamente de tragedia para Pemex. ¿Qué, Eh, la- qué la- está pasando? O sea, hay dos grandes accidentes, porque van a decir incidentes y le van a tratar de bajar, pero los dos de por sí son bastante graves, ¿no? Mira, el primero, que es el de la refinería de Minatitlán, parece ser de que es un error humano. La primera indicación eso parece, digo, a reserva de una investigación más profunda. Y obviamente tendremos a 4 muertos y un fallecido. Es una tragedia por Un donde herido. quiera ver. No, un muerto. No, es que 4 dijiste heridos. 4 muertos y un fallecido. Perdóname, es al revés, exactamente, 4 heridos, un fallecido. Y el otro, que esto era un poco más espectacular, y ahorita que platiquemos por razones estratégicas es más importante, es justamente el incendio en Tuzandépetl, Veracruz, donde tenemos justamente una de las reservas estratégicas, digo, es apenas de 2 días, pero de petróleo crudo que tenemos ahí, y parece ser que el incendio no se da en un ducto, sino en las propias cavernas de donde se almacena el petróleo crudo. O sea, eso es verdaderamente grave, ¿no? Y potencialmente carísimo. La pérdida económica va a ser extremadamente grande para petróleos mexicanos. Hay que controlar precisamente esos errores. Ojalá que haya una investigación al respecto, que se tomen las medidas conducentes, y eso me hace responderte tu primera pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? Y la realidad es de que la cantidad de dinero que se ha destinado a Pemex en mantenimiento de instalaciones, pues es prácticamente irrisoria, David. ¿Qué tanto ha caído el mantenimiento? Porque finalmente, y lo decía con toda intención, cada vez se parece más al metro de la Ciudad de México y van a inventar que hay complots y la conspiración y el sindicato. Pero son dos historias en las cuales el problema empieza por la falta de mantenimiento, por creer que se pueden hacer las cosas sin dinero. Es muy complejo, porque primero es justamente el dinero que va a reparar las instalaciones, a que las bridas de seguridad esté bien, al entrenamiento de los trabajadores. Esa es una parte muy importante a la cual por desgracia no se le ha dado tanto énfasis. Y obviamente tenemos estos muy desafortunados accidentes. Como tú bien decías, parece ser que esto es la rutina. Hemos visto accidentes y también incendios, a veces explosiones en otras refinerías como en Salamanca, en Salina Cruz, pero por desgracia, hasta que no haya una seriedad al respecto y que las autoridades, en ese caso a lo mejor yo peco de optimista, A ver, pero no, hagan. no acababan de hacer una importante inversión, corrígeme si me equivoco, 5,000 millones en Minatitlán. ¿No la presumieron hace unos días? Por desgracia, esa cantidad es irrisoria para las necesidades que tiene la refinería, David. En este caso, de la primera información que se tiene directamente de los trabajadores de Pemex, porque en este caso, y también vale la pena decirlo, Pemex ha hecho un vacío de información, no ha salido a informar absolutamente nada. La última comunicación que ha tenido el director de Pemex es que se estaba comiendo unas corundas en Morelia. Pues es trágico que este nivel de El información director de Pemex no es el director de Pemex, digamos, ¿no? es la figura del Es un señor que coordinador pusieron ahí, administrar o lo que sea que ellos pues, entiendan por administrar. creo más parecido a una figura como un prestanombres, ¿no? No, yo no lo llevaría tanto por ese lado, pero sí alguien que está, por desgracia, rebasado para un puesto que requiere estar trabajando día y noche en los muchísimos problemas y pendientes que tiene No, y Pemex. además un puesto para el que hay que conocer. ¿Recuerdas cuando fue nombrado que se decía que era el único director de una empresa petrolera importante en el mundo que no tenía experiencia previa en el sector petrolero? Y ya estamos viendo lo que pasa cuando no tienes experiencia previa, porque tu jefe que además no cree mucho en la técnica ni en sus expertos, creía que extraer petróleo era muy sencillo, era como poner un popote, ¿no? Pero fíjate, ahí te voy a tener porque ahí hay que decir algo. Por desgracia, el poder a veces o la influencia que tiene el director de Pemex no es tanta como se parece. Y déjame darte el mejor ejemplo. El antecesor de Octavio Romero era un ingeniero químico en alimentos.
La realidad es que tampoco había este tipo de cosas, pero no estaban ocurriendo los incidentes, al menos no con la frecuencia que estamos viendo al día de hoy. La realidad es que sí, tiene mucho que ver con el dinero, que se está yendo a desarrollar muchos otros pozos, a tratar de mantener, valga la expresión, como locos, la producción petrolera hasta donde dé, hasta donde se pueda, para tratar de que no sea tan grande el colapso que está teniendo Petróleos Mexicanos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debemos esperar con Petróleos Mexicanos? Porque además la promesa gubernamental, Gonzalo, era vamos a rescatar a Pemex y yo creo que más bien parece que hay que rescatar a Pemex de este gobierno. Totalmente, totalmente. Y fíjate, ahí creo que qué buena me pregunta me haces. Y en varios de los indicadores, quizá los más importantes, la producción ha caído. Las reservas totales, que es la cantidad de hidrocarburos disponibles, también ha caído. Incluso la producción de gas natural ha caído. Quizá lo único que está saliendo de rescatable es la parte de los condensados, que donde campos como Ixachi o Quesqui han salido literalmente a dar la cara, y aún así estos han tenido un muy mal manejo operativo. La pérdida económica de estos dos campos rebasa ya en apenas 3 años más de $200 millones. Ahora, regresando a Pemex, y aquí es donde qué bueno que estamos platicando ahorita, David. La siguiente semana Pemex va a anunciar sus resultados del año 2022 y te lo puedo ir adelantando, Pemex va a salir con ganancias, va a salir con alrededor de entre 4,000 a 6,000 millones de dólares, dependiendo cómo les haya ido en activos financieros, y todo mundo, la historia oficial va a ser de que Pemex todo va muy bien, que se ha validado todo lo que se ha hecho, y la realidad es que no. Hay que decirle a la gente, la industria petrolera en este año 2022 ha sido espectacularmente de bonanza. ExxonMobil, por ejemplo, reportó utilidades de más de 58 mil millones de dólares, Shell por arriba de 47 mil millones de dólares, Chevron por arriba de los 36 mil millones de dólares. Este año ha sido espectacular para todas las empresas petroleras y dentro de ese marco Pemex justamente saldrá con ganancias, pero al interior de la empresa todo, absolutamente todo está saliendo muy pero muy mal. Y además los mercados se le vuelven cada vez más complicados. Primero su colocación esta de 2,000 millones que tanto presumieron, que la tasa que pagaron es una tasa monumentalmente alta y que cumple este principio de a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y hasta donde se sabe andan buscando 1,000 millones de dólares prestados y paradójico a lo que es la empresa más grande del país, pues uno esperaría que los bancos estuvieran formados tocando la puerta. Señor Pemex, nosotros le queremos prestar, que le está costando trabajo conseguir esos créditos. Efectivamente, David, y aquí, fíjate, es que bueno, y de nuevo el timing no podría ser mejor, que apenas estamos terminando febrero y esta discusión ya estaba desde el mes pasado. Pemex está teniendo unos problemas de liquidez gigantescos. Pemex no le está alcanzando, valga la expresión y utilizando un símil, no está llegando ni siquiera a la quincena. Le está costando muchísimo trabajo poder mantener las actividades, el ritmo frenético por mantener la producción, y en el sentido de que han salido a contratar líneas de crédito que salen más caras que los bonos que hay que decirle a la gente. Es la primera vez en la historia que pagan un doble dígito de tasa de interés, 10,38%. Es algo gigantesco. Yo lo he dicho en broma y un poco en serio, si Pemex me aceptara mis pesitos o mis dólares, yo también le prestaría. Yo también, ¿eh? Hoy, porque además tienes, si bien ya no está calificado con grado de inversión, si bien es una inversión especulativa, sabes que atrás porque es demasiado grande para caer y porque es una empresa del Estado, va a salir el gobierno federal a respaldar tus bonos. Efectivamente, David, y aquí hay que decirlo claramente, precisamente esa promesa o esa expectativa de que el gobierno hará lo que tenga que hacer para pagar los compromisos financieros de Pemex, es precisamente la razón por la cual al día de hoy Pemex sigue obteniendo dinero. Y hay que entenderlo, y quizá tú tienes más experiencia en esa parte. Pemex es el mayor emisor de deuda de todo el país y también de Sí, toda Latinoamérica. Si sí. Pemex defaultea en contratos, tiene un efecto dominó sobre todo lo demás. Así que en ese sentido es prácticamente garantizado, a pesar de lo que nos diga el secretario de Hacienda, que la ayuda del gobierno federal a Pemex continuará pues hasta donde lo veamos prácticamente.
Sí, no, o sea, pero está pagando verdaderas carretadas de dinero el gobierno para mantener una operación que, insisto, es bastante mala, ¿no? Totalmente. Y fíjate, voy a regresar tantito a que Pemex va justamente a mostrar ganancias la siguiente semana y el presidente y todo el aparato de propaganda oficial van a salir a celebrarlo como una validación. Pero dentro de todo esto va a venir un rubro que se llama otros ingresos. Y ahí, vale la pena decirlo, esto es justamente lo que la Secretaría de Hacienda, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, le va a regresar a Pemex justamente en términos de subsidios por todo lo que fueron, en ese caso, los precios artificialmente bajos de la Que son gasolina. 400,000 millones ya reconocido por la Secretaría de Hacienda. Efectivamente, todo eso, imagínate, y aún con toda esa cantidad de dinero, apenas Pemex va a salir con 4,000 a 5,000 millones de dólares de ganancia. De ese tamaño es la pérdida económica que está teniendo Petróleos Mexicanos. ¿Qué debemos esperar en los próximos, en el resto de esta administración? ¿Qué debemos esperar con una empresa que se nos está cayendo a pedazos, pero parecería que el gobierno está obsesionado con no ver que se está cayendo a pedazos, con creer que sigue siendo el futuro Dos Bocas, que hoy dice Rocío Nale que no se han gastado tanto dinero, como dice la Auditoría Superior de la Federación, cuando es un hecho indiscutible que han superado por mucho el presupuesto? Totalmente, pues mira, yo te diría desde el punto de vista técnico, estrictamente técnico, de que ahorita Pemex va a ser un escenario totalmente inercial. Todo lo que estamos viendo al día de hoy es exactamente lo que vamos a ver hasta que acabe esta administración. La producción, y te puedo ir dando algunos números, muy probablemente en el 2024, diciembre de 2024, cierre aproximadamente en 1,450,000 barriles. Y eso es bien importante, David, esa cifra, porque si de pronto Dos Bocas está operando... Oye, ¿te quedas tantito porque me urge Claro, irme un corte? por supuesto, claro. Gracias, seguimos platicando con Gonzalo Monroy. Continúo platicando con mi amigo Gonzalo Monroy. Estabas dando datos muy interesantes sobre los números de Pemex de producción que yo recuerdo que prometían 2 millones de barriles y dices que vamos en 1,65, ¿no? Sí, efectivamente, David, ahorita en este momento Pemex únicamente produce 1,5 millones de barriles y por ahí de cerca de 200,000 barriles, 180 de condensados, que obviamente es lo que se conoce como hidrocarburos líquidos. Pero la tendencia, en ese caso la fotografía no nos dice nada, David, la tendencia es lo que nos explica hacia dónde va y los riesgos que esto implica. Para 2024, diciembre de 2024, es muy probable que Pemex termine en 1,450,000 barriles. Todavía siga bajando, bajando y bajando. ¿Por qué este número es relevante? Porque si Dos Bocas empieza ya la etapa preoperativa, el periodo de pruebas, y está operando quizá un 50% de capacidad, y la ¿Eso cuándo va refinería a pasar? muy probablemente entrado ya 2025, muy probablemente. O sea, De hecho, pero se ¿cómo habla el Rocío Nale, tú le dices criminal, prometió que primero iba a ser en diciembre y ahora dijo que en junio, creo, ¿no? en julio y bueno, la secretaria, la que nos prometió que en 3 años ya estaba produciendo y solo iba a costar 8,000 millones de dólares, pues creo que no ha sido Y la ahora fuente dice más que no es cierto confiable. que se hayan pasado. Por desgracia, la secretaria no ha sido la fuente más confiable de información en este tema. Y justamente en eso, creo que David, ahí vale la pena hablar de dónde están al día de hoy las refinerías. Las refinerías hoy están produciendo en promedio, bueno, procesando cerca de 800,000 barriles diarios de petróleo crudo. Y eso es lo que convierten en gasolina, diésel y demás productos. Si las cosas le salen un poquito mejor a Pemex y a la secretaria Nale, puede ser que estén cerrando cerca de los 900,000 barriles diarios. Si a eso le agregamos Dos Bocas a un 50%, que es prácticamente que trabaje un día sí y que un día no, pues obviamente estaríamos ya acercándonos a la meta de 1 millón de barriles. Y ojo, eso significaría de que estamos mandando apenas 400,000 barriles de mercado de exportación. La entrada de divisas, y aquí es bien importante donde todo se conecta, David, va a estar muy limitada para Pemex, que en ese entonces va a tener prácticamente el 75% de su deuda en otras monedas, gran mayoría de esos son dólares,
y solamente recibiendo el 15-20% en dólares. Obviamente esta disparidad cambiaria pues la está dejando muy, pero muy vulnerable yo diría que inversionistas bastante agresivos. Se está complicando cada vez más. A ver, ¿y quién llegue en el próximo gobierno, Gonzalo? ¿Qué va a tener que hacer con Pemex? O sea, porque yo creo que este gobierno ya se fue y bien decías, de manera inercial. ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno? Ay, David, qué pregunta tan difícil, pero te voy a dar mi mejor respuesta. Creo que van a tener que hacer un gran compromiso político para evitar los gigantescos costos económicos. ¿Y a eso a qué me refiero? Pemex todavía está en una posibilidad, todavía, a pesar de todo lo que hemos platicado, de llegar a ser rentable, pero no es el Pemex que conocemos al día de hoy. Hoy, por ejemplo, Pemex está perdiendo prácticamente entre 2 a 3 dólares por barril de gasolina que está produciendo. Obviamente esto no es sostenible en el largo plazo. Si Pemex y hubiera una decisión política de enfrentar literalmente cerrar las 6 refinerías que tenemos en México, o bueno, 7 incluyendo Dos Bocas, obviamente eso puede hacer a Pemex una empresa mucho más rentable, pero mucho más pequeña. La pregunta va a ser si alguien quiere aventarse ese costo político. Pues yo creo que tenemos que tener la empresa que debemos tener. Querido Gonzalo, te mando un abrazo con mucho afecto y mucha admiración. Que te vaya muy bien. Claro que sí, David, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Gracias, que te vaya muy bien.